Mañana nueva radiografía sobre cómo ve la clase política a Navarra. El Parlamento celebra el debate sobre el estado de la comunidad. Será el último de una legislatura que poco a poco acaba y de la que mañana se escucharán muchas cosas, no solo de las ocurridas en este año, que también va tocando a su fin, o al menos eso parece. Los presupuestos que entraron la semana pasada en la Cámara Foral para su trámite seguramente estarán también en el debate. Más que las cuentas, los compañeros de viaje del gobierno durante estos 4 últimos años para sacarlos adelante. Y puede que en ese debate también se hable de una decisión del gobierno de España, la de retirar al ex vicepresidente de la Diputación Foral y empresario navarro Félix Ugarte la medalla al mérito al trabajo, aduciendo una vinculación con el franquismo. Navarra Suma ya ha pedido al gobierno foral que defienda su buen nombre y que se restituya esa medalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de hoy, a este nuevo dilema. Y por hilarlo con esto último que les acabamos de contar, ayer si escuchaban una entrevista que se le hacía a la ministra de Trabajo y Economía Social, además de vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, en esta casa se reafirmaba en esa decisión de quitar la medalla al navarro Félix Ugarte, de lo que vamos a hablar en este programa, pero antes, por supuesto, sobre el debate del estado de la comunidad. A quienes nos acompañan en esta mesa, que es la representante de Navarra Suma, como cada miércoles, Marta Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar, gracias. Bienvenida. Saludamos también a Javier Lecumberri, representante del Partido Socialista del PSN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien. Bienvenido. Saludamos a María Solana por parte de Gerobay. ¿Qué tal, María? Gabón, bien, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Es que ricas. De nuevo. Y a Chomin González por parte de H. Bildu. Gabón, buenas noches. Chomin, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Estupendo de acompañaros. Bienvenido. Bueno, pues lo dicho, mañana debate sobre el estado de la comunidad. Se hablará de economía, de pactos, se hablará, entiendo yo, que de listas de espera, se hablará de mascarillas, se hablará de muchas cosas, la crisis energética, en fin. ¿Cuál cree Navarra Suma que va a ser la clave del debate de mañana? Bueno, pues la clave del... Nosotros... Voy a avanzar, que no voy a hacer spoiler tampoco, no que se vaya a hablar mañana. Yo he dicho claves. Pero bueno, como claves... Sí, como claves del debate, bueno, evidentemente es el último debate de legislatura, es de una legislatura que nosotros desde luego creemos que no ha sido buena para Navarra, y en esa línea es en la que nuestro portavoz, Javier Esparza, pues abundará, ¿no? Esa es, pretendemos hacer un balance de qué Navarra, bueno, nos encontramos en el año 2019 y qué Navarra vamos a dejar. Va a ser, de alguna manera, como bien apuntaba la representante de Navarra Suma, pues una especie de balance ya no solamente del año. Los debates del estado de la comunidad nos hacen un poco un diagnóstico del año, sino yo, da la sensación, por lo que escuchamos, pienso que también podría estar el balance de la legislatura, señor Lecumberri. Pues probablemente, ¿no? Estamos en el último año de la legislatura, ¿no? Y no sería extraño que de alguna manera de lo que se está hablando no solo sea de este último año, sino en general del conjunto de esta legislatura compleja, ¿no? Un poco extraña también, ¿no? No hace mucho escuchaba como si nos hubieran dicho al principio de la legislatura que en el resumen de la legislatura íbamos a hablar de una guerra en Europa, de una pandemia de 2 años, de una pandemia de la que, por cierto, hemos sido capaces de salir en 2 años, de una pandemia mundial, porque tan grave es haberla padecido como importante haber sido capaces de superarlo, ¿no? Y de un montón de retos que tenemos, ¿no? Medioambientales, de cohesión, de infraestructuras, de sanidad, sin ninguna duda. Pues bueno, pues ha sido, como digo, una legislatura compleja, y seguramente de todo esto hablaremos cada uno desde su visión y desde su óptica, ¿no? Pues vamos con la visión de Gerobay, señora Solana. Decías de qué hablaremos, qué es lo que aportaremos al debate. Pues yo creo que lo primero, bueno, más que nada las claves, ¿no? ¿Cuál puede ser un poco la clave por dónde? Yo creo que la primera clave es que escuchemos a la presidenta, que es la primera en tomar la palabra mañana. Digo, por esto de que es verdad que luego nos acusamos unos a otros que llevamos preestablecido lo que vamos a decir. Eso quizá puede ser porque, efectivamente, porque hay mucho de preestablecido en los discursos y no hay capacidad de maniobra. No es una mala práctica, porque es trabajarse las cosas un poquito antes, no iríamos un poco a ver qué tal, ¿no? Entonces sí
sí que hay una parte de trabajo adelantado y una parte de mensaje, de discurso y de propuestas incluso de resolución, porque tenemos que hacer propuestas que tocará el viernes verlas. Esto hay, y hay mucho trabajo detrás de eso, que quiero reivindicar, porque parece luego que vamos a improvisar las cosas y no es verdad. Pero es verdad que a veces adolece el debate de esa falta de escucha. A veces nos ceñimos al papel que llevamos, con lo que llevamos ya preestablecido de casa, y no somos capaces igual de responder en el momento a lo que va aconteciendo. No me gustaría que nos sorprendiera en exceso la presidenta. Quiero decir, que salga con cosas que no sé, que sean grandes anuncios, que desconozcamos, grandes, no sé, espero que ninguna mala noticia o no muy mala noticia, y tampoco sea un rosario de buenas noticias, porque entonces igual no estaremos haciendo lo que debemos, que es mañana aparecer al Pleno del Parlamento con honestidad y hacer una fotografía real de la Navarra que tenemos hoy, y un poco, bueno, pues el repaso evidente de lo que ha sido la legislatura. Decías, es último debate del Estado de la Comunidad de la legislatura previo a último debate de presupuestos de la legislatura. Entonces, ahí yo creo que ahí va a haber tema. Va a haber tema, y no sé por qué me da, señor González, que el partido que representa, la coalición EH Bildu que representa, va a estar en ese tema, ¿no?, del que se hablará mañana. Bueno, nosotros pensamos un poco que es una oportunidad muy buena, pues para hacer una lectura lo más realista posible de la situación real de la comunidad, ¿no? Como decía María Solana. Lo que no nos gustaría es que encontrarnos con un discurso a veces muy complaciente, que no sea autocrítico. Es decir, a lo largo de esta legislatura se han afrontado retos y se han superado retos difíciles, pues como ha podido ser la pandemia, pero también se han quedado en el tintero muchísimas iniciativas que eran prioritarias al iniciar la legislatura, ¿no? La nueva Ley Foral de Salud y otras iniciativas que creemos que hay que retomar de una forma urgente. Bueno, y que además de algunas de las cuales, o compromisos que ya venían adquiridos, ya dijeron ustedes en rueda de prensa el pasado viernes, cuando, bueno, más que en rueda de prensa, lo pusieron en el acuerdo firmado el pasado viernes con el Gobierno de Navarra, del que vamos a hacer un pequeño resumen, porque los presupuestos, los acuerdos con EH Bildu, de alguna manera han marcado también el devenir de esta legislatura. Se acordaron en el 2019, cuando Navarra Suma sí acudió a la primera llamada del recién constituido Ejecutivo de María Chivite, al igual que en 2020, pero fue EH Bildu quien propició de nuevo el acuerdo. Queremos resaltar en primer lugar el valor político que tiene este acuerdo. Ya en 2021 y en este 2022, Navarra Suma condiciona su presencia a dejar de lado a la coalición Abertzale, pero es esta la que se sienta a la mesa de negociación y posibilita por cuarto año consecutivo la aprobación de los presupuestos. El pasado viernes se firmaban los últimos de esta legislatura en un documento de 30 páginas con el que la coalición Abertzale posibilitará que el Gobierno despliegue la mayor dotación de recursos de la historia, 5.749 millones para hacer frente a las incertidumbres del COVID, la inflación, la crisis energética o la subida de los tipos de interés. El acuerdo viene aparejado con un proyecto de medidas fiscales y un conjunto de medidas urgentes, otras estructurales para apuntalar servicios públicos, impulsar la transición ecológica y la energética. El acuerdo constata incumplimientos de los acordados hace un año y que se incluyen en el próximo ejercicio, como la negociación de las transferencias con el Estado, la mejora de las condiciones laborales en el ciclo 0 a 3 o planes lingüísticos para todos los departamentos. La formación Abertzale y el propio Gobierno han creado una comisión de seguimiento de este acuerdo para velar por su contenido y ejecución. Así las cosas, esta imagen queda aprobada la Ley Foral de Presupuestos. Volverá a repetirse el próximo 22 de diciembre. Pero antes, el debate sobre el Estado de la Comunidad que tenemos mañana. Señor Álvarez, valor político del acuerdo. En aquellos primeros presupuestos que se firmaron, de alguna manera, lo que comentábamos ahora, es el devenir de esta legislatura ha estado marcado por los acuerdos con EH Bildu, que ustedes año tras año han estado criticando. Incluso hubo también un debate sobre el Estado de la Comunidad, también hicieron una oferta, el famoso cheque en blanco del que se comentaba, ¿no?, a la presidenta Chivite. Sí, bueno, este va a ser el último acuerdo, el cuarto acuerdo, pero de un acuerdo que no es año a año, es que nosotros estamos convencidos, sabemos además, y el tiempo nos ha dado la razón, que este acuerdo se fraguó en el minuto 1 cuando Bildu decidió abstenerse para que María Chivite fuera presidenta,
sabiendo eso, porque nosotros sabíamos eso, pues hemos intentado de todas las maneras posibles, ofreciendo un cheque en blanco, yendo a sentarnos, no yendo, es decir, de todas las maneras posibles, que María Chivite no pactara con EH Bildu. Bueno, porque nosotros, lo hemos dicho muchas veces, creemos que le falta recorrido ético, creemos que no, siguen sin condenar el terrorismo de forma expresa, se les está haciendo un blanqueamiento que no consideramos razonable ni oportuno, y únicamente por un tema de mantenerse en el poder, y también, pero también porque creemos que los pactos con Bildu no son buenos para Navarra, ¿no? Que H. Bildu creemos que es un partido que no está por el desarrollo de Navarra, tiene un proyecto anexionista a la comunidad autónoma vasca e independentista, pero que no vela porque Navarra se desarrolle adecuadamente, ni en infraestructuras, ni en creación de empleo, ni en mantenimiento de empresas, que son las que crean empleo. Y esa es la razón por la que nosotros siempre pues hemos intentado que estos acuerdos no fructificaran, pero sabiendo lo que había, y por lo tanto, bueno, pues este último año, yo creo que dijo nuestro presidente, ¿no?, pues que ya el teatrillo, pues ya no sabíamos si tenía mucho sentido. Les voy a dar la palabra ahora por alusiones, pero permítanme que escuchemos lo que decía ayer precisamente en esta casa, en la entrevista que se le realizó en el programa Cara a Cara a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a propósito de los acuerdos con EH Bildu aquí en Navarra. El Gobierno de Navarra acaba de aprobar, se aprobará en el Parlamento en diciembre, pero ya hay un preacuerdo con EH Bildu para sacar adelante de manera consecutiva los cuartos presupuestos. ¿Cómo ve usted estos pactos? ¿Le ha costado entender que EH Bildu pacte con un partido socialista, por ejemplo? No me cuesta nada, y además tengo conocimiento de que esos presupuestos van a ser profundamente sociales, y en política lo único que tenemos que hacer, como le decía al principio, es dialogar. En política va de esto, va de dialogar, de llegar a acuerdos, y desde luego yo saludo y le doy la enhorabuena al Gobierno navarro por ese acuerdo, que además me consta que esos presupuestos van a servir para mejorar la vida de la gente, y esto es lo normal en democracia y es lo que tenemos que hacer. Presupuestos profundamente sociales. Y la política decía que va de esto, señora Álvarez. Bueno, yo creo que la señora Díaz ha demostrado, no solo con esto, sino con el tema que hablaremos después, que no tiene ni idea de lo que es Navarra, y desde luego decir que me consta que los presupuestos, tal, o sea, esa señora no se ha leído los presupuestos, con todo el respeto, estoy absolutamente segura, ni conoce siquiera cuál es el marco de esos presupuestos. Es decir, para hacer valoraciones de ese tipo, creo que lo menos que podía hacer la señora Díaz es eso, conocer exactamente cuánto crece el presupuesto, cuánto deja de crecer, en qué departamentos, etcétera, ¿no? Con decisiones importantes. Abrimos la mesa, o sea que pueden ustedes participar. Yo lo único, sí, me hace gracia, por eso, porque me hace gracia que nos califique Navarra Suma políticamente, éticamente, moralmente. A nosotros la legitimidad nos la dan los navarros y navarras. Lo mismo que a Navarra Suma, la legitimidad se la da la sociedad navarra en la medida que consigue atraer los votos que consigue atraer. Entonces, entrar a esas descalificaciones, y yo aquí no tengo ningún interés en polemizar con aspectos éticos y morales que a mí me parecen chirriantes de Navarra Suma, pero ahí están, y la gente que los valore y decida, me parece estupendo. Y en cuanto a esta crítica que hace a Yolanda Díaz, pues bueno, Yolanda Díaz obviamente entiendo que no conocerá el detalle los presupuestos de Navarra, pero sí que conoce el recorrido de esta legislatura en Navarra, porque tiene representación en Navarra. Claro. Señor Lecumberri, adelante. Bueno, yo sí que creo que hay que poner en valor la capacidad de llegar a acuerdos entre diferentes, ¿no? Entre diferentes opiniones y diferentes ideas políticas. Y yo también quiero recordar que durante mucho tiempo muchos estuvimos exigiendo a una parte de esta sociedad, la parte que representa ahora mismo Bildu, estuvimos exigiéndoles que se sentaran a negociar y que se sentaran a hacer política, ¿no? Es curioso que ahora que lo están haciendo, bueno, pues otra parte, como es en este caso Navarra Suma, lo critica de la manera en la que lo está criticando, ¿no? Yo creo que es importante llegar a acuerdos. Yo creo que los ciudadanos nos exigen a los políticos que lleguemos a acuerdos, y además yo creo, y es evidente, que si no llegáramos a acuerdos entraríamos en el colapso, porque nadie tiene mayoría absoluta. Claro, pero por ejemplo, en ese, y perdone que le interrumpa, esto va un poco también dirigido a los socios. En esa capacidad que se pide para poder llegar a acuerdos, ¿no consideran que el no haber podido llegar también a acuerdos con Navarra Suma puede ser un fracaso por parte de los partidos del gobierno o no? Bueno, pero para eso tienen que tener voluntad de llegar a acuerdos las dos partes, ¿no? Yo creo que en este caso, bueno,
claro, cuando alguien te ofrece un cheque en blanco, en sí mismo se ve la trampa, ¿no? No nos vamos a engañar nadie, ¿no? Estamos en política. Bueno, yo creo que nadie tiene ni que pedir cheques en blanco ni que ofrecer cheques en blanco, porque las dos opciones suenan a falso. Claro, no va de eso, porque eso ya en sí mismo es veto, es exclusión y es condición que se parece más al chantaje que a otra cosa seguramente, ¿no? Entonces, desde luego no es la manera de hacer política de Geroa, y que se parece mucho más en eso a lo que apuntaba la señora Díaz, la ministra, ayer aquí en vuestro programa. ¿Qué pasa? Pues que hemos visto cómo durante demasiados años en esta comunidad UPN no se ha cansado ni ha tenido empacho en hacer ver, decir y trasladar que era o ellos y ellas o el caos. Ya llevamos 8 años demostrando que de eso nada, que se puede gobernar Navarra de otra manera y que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y no solo no ha venido el caos, sino que se ha sido capaz, como se ha dicho hoy aquí, de superar circunstancias bien críticas y bien difíciles. Sí. Hubo otras, porque hubo una crisis anterior bien crítica y bien difícil y no se solventó de la misma manera. Entonces, evidente, decías tú, Ricardo, que la ministra, claro que conoce si es un presupuesto más o menos social y de un carácter o de otro o de un tipo de otro, evidente que no conoce el número ni el detalle ni la cuenta concreta, pero sabe de qué está hablando, porque conoce a quienes los están llevando a cabo, desarrollando, pensando y votando a favor. Entonces, yo creo que con absoluta legitimidad puede decir lo que ha dicho. Vimos al final de la legislatura del 11 a una Barcina agotada, incapaz de dialogar, incapaz, por lo tanto, de alcanzar acuerdo, porque para el acuerdo hace falta el diálogo, y si no dialogas y no hablas, de ninguna manera acuerdas. ¿Y qué vimos? Presupuestos prorrogados y una agonía, ahí sí, no solo de la comunidad, porque de alguna manera arrastra, sino de la propia política, ¿no? La política es que no es que queramos ni nos parezca mejor ni peor, es que no hay opción. Aquí y ahora, en Navarra, con el mapa político que tenemos, aquí y ahora, y en las próximas seguramente, o somos capaces de dialogar y de acordar y negociar, o no va a haber un gobierno pero cuando dicen eso, y fuerte. Insisto, la posición de ustedes, cuando hacen ese tipo de reflexiones, ¿ustedes se sienten fuera o se sienten dentro? No solo eso, además es que os han dicho bastantes falsedades. Nosotros, Navarra Suma, hemos llegado a acuerdos. Hemos llegado a acuerdos con Geroa Bai, hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista en esta legislatura. Por lo tanto, nosotros, claro que tenemos voluntad de llegar a acuerdos. Pero nosotros no tenemos voluntad de llegar a acuerdos con EH Bildu. Pues también habéis llegado y para a acuerdos nosotros con eso nosotros. No, a ninguno. Sí, nosotros con el reparto de las ayudas a los ayuntamientos, por ejemplo. No, ahí no hubo ningún acuerdo. Pero es que no es verdad. Ahí hubo, es que no es cierto. Una confluencia de intereses. No es cierto. No hubo una. Claro, ellos presentaron una enmienda que a nosotros nos pareció bien, pero eso no es llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Pero que tampoco pasa nada porque se llegan a acuerdos. A mí me parece algo positivo. Yo sé que para el Partido Socialista, que por cierto, que se era María Chivite la que dijo en esta mesa, en todas partes, con Bildu no vamos a pactar, que lo dijo ella, que no lo decíamos nosotros. No, entonces, lo es que verdad dijo que ha es lo habido que se un ha cumplido, cambio. que con Bildu no se va a llegar a un con acuerdo de Bildu gobierno. No vamos a pactar. Ahora, pactar, si con hacen Bildu acuerdos no como vamos han a hecho pactar. ustedes y como hemos llegado a grandes unanimidades, por suerte, no es para verdad. la sociedad navarra, a grandes unanimidades en el Parlamento de Navarra, yo, en leyes muy importantes para los navarros, pero yo eso lo pongo en valor. Quería terminar el argumento. No es cierto que Navarra Suma no tenga voluntad de llegar a acuerdos. Tenemos una línea roja que el Partido Socialista ahora ya no tiene, y esa es la realidad. Y otra cuestión es que cuando se dice, resulta que Bildu lo dice expresamente, que la única razón que les guía para que Chivite sea presidenta, etcétera, que harán lo que sea necesario para que Unión del Pueblo Navarro no decida. ¿Eso es excluir línea o no es excluir? Con Navarra Suma, por ejemplo? Vamos a preguntarles a Claro, yo creo que sí. Yo ahí no tengo ningún temor de reconocer que hemos sido uno de los agentes principales en buscar una alternativa a lo que eran los gobiernos de derechas, y en eso hemos centrado pues mucho de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, porque creemos que los gobiernos de derechas en Navarra no han sido lo buenos que deberían de haber sido. Es un sí, pero sin Navarra Suma. Claro. ¿Eso quiere decir que con Navarra Suma no podemos llegar a acuerdos? Coincidimos en muchísimas cosas y en votaciones, muchísimas, pero en muchísimas. Otra cosa es que partimos de proyectos políticos diferenciados. Obviamente, nosotros
buscamos e intentamos conseguir que Navarra tenga cada vez más soberanía, más autogobierno y más herramientas para gestionar desde Navarra nuestro futuro. Eso es así. Sí, cuando se plantea por qué con todos sí y con casi todos sí, salvo con Navarra Suma, en ningún momento acordar y dialogar esa es la y sensación alcanzar que puede sí, quedar, ¿no? Pero eso es absolutamente razonable y legítimo. Es decir, para llegar a un acuerdo de mayoría suficiente se tienen que poner de acuerdo 5 formaciones hoy en Navarra, 5, ni más ni menos. No necesariamente. Bueno, no necesariamente, De hecho, pero dos para es tener, suficiente. he dicho, una mayoría suficiente. Suficiente con 2 es una suficiente. mayoría suficiente de las formaciones que no son Navarra Suma. Entonces, claro, y es absolutamente legítimo. Acordar y dialogar no implica acordar y dialogar con todos y conseguir la unanimidad en todos los casos. Eso sería absurdo, inoperante, no se podría operar y sería lo menos práctico y lo menos razonable seguramente que podíamos plantear. No se trata de eso, se trata de tener mayorías suficientes, y cuando digo suficientes no hablo del mínimo, digo si pueden ser más amplias mejor. Infinidad de votaciones están resultando con 20-30 en el Parlamento de Navarra. 20-30 yo creo que es una mayoría, un 30 es una mayoría muy holgada, yo creo que es muy razonable y es el número de escaños que representa al número equivalente de votos en Navarra. Digo porque muchas veces, y no sé si la señora Álvarez nos lo dirá ahora y nos lo hará recordar, es la formación que a más votantes y que a más ciudadanía o mayor parte de la ciudadanía representa. Y no es cierto. Como sigla única, sí, evidente, tiene 20 escaños. No, pero es que el resto de formaciones, un 30 frente a un 20, es evidente que representa a más. De eso se trata, no de a quién dejamos fuera o a quién ponemos dentro. Se trata de representar a la mayor parte de la ciudadanía posible. La representación, quiero decir, yo creo que sin engañar a los votantes. Entonces, es que el Partido Socialista se presentó con unas premisas a las elecciones que después no son las que ha cumplido. Entonces, claro, eso no es a mí, cierto, hombre, ¿cómo lo que no? repiten Con Bildu mucho, no ibais pero a pactar por mucho y que estáis lo pactando repiten, con Bildu. no, 20 veces dijo el señor Sánchez cuando hablaba a nivel nacional en esta casa, si quiere lo repito 20 veces y en fin, ya se ha visto la realidad, y lo mismo María Chivite. Entonces, no es esa, o sea, yo estaría de acuerdo si realmente ahora en las próximas elecciones dice, oye, nosotros vamos a ir los 5 juntos y que el electorado decida, pero tiene que decidir de acuerdo con unas reglas claras, porque si no se le hace trampa a quien elige. Trampa, y nosotros lo que creemos, nosotros creemos que es trampa. Sí. La regla fue clara, y es que no se iba a formar gobierno con Bildu, como efectivamente no se ha formado gobierno, pero sí se ha llegado a acuerdos puntuales, porque además si no se hubiera llegado a acuerdos puntuales, si hubiera sido por la voluntad de Navarra Suma, desgraciadamente hubiéramos llegado al colapso, porque nadie acuerdos puntuales no menores, que son ¿no? 4 presupuestos y en 2 años de pandemia. Claro, es que efectivamente, y en 2 años de pandemia, donde hemos llegado a acuerdos por unanimidad en cosas muy importantes para todos los navarros. Sí. Y en eso no hay ningún problema, como debe de ser además. El esfuerzo que se está haciendo y que se ha hecho en circunstancias críticas como las que hemos vivido, yo creo que es algo a poner en valor más que para poner en negativo. Y nosotros creemos además que en general los ciudadanos navarros son capaces de reconocer el esfuerzo de dejar pelos en la gatera por el bien común o por lo que creemos que es el bien común. Y también son claramente capaces de entender que si no se hiciera esto y acabáramos en la posición a la que nos quiere llevar Navarra Suma, estaríamos en una ratonera sin salida y en una posición en la que la propia administración y los servicios que reciben los ciudadanos quedarían colapsados. Claro. Hay que tener en cuenta eso, por lo menos para nosotros, y ahí yo creo que la posición de Navarra Suma es muy clara, intentar romper digamos, este consenso o este acuerdo entre partidos diferentes, que además compartimos algunos aspectos, pero en otros tenemos desde luego proyectos muy diferenciados, pues desde luego es su mayor reto, pues porque sabe que difícilmente van a volver a recuperar el gobierno si este entendimiento que hasta ahora estamos manteniendo se puede prolongar en el futuro. Señor Álvarez, sonreía mientras tomaba notas a esto último que acaba de decir. Sí, bueno, nosotros evidentemente si hay un entendimiento, como dice el señor González, como el que se ha producido en esta legislatura, lo que pasa que nosotros sabemos que los números no van a ser los mismos, sabemos que los números no van a ser, todos lo saben además,
Y ¿Estamos ya con la calculadora o no estamos con la bueno, calculadora? sí, estamos con la calculadora Sabemos que los números no van a ser los mismos, eso lo sabemos todos y nosotros estamos convencidos, muy convencidos, de que no se va a dar esta misma situación, por eso me sonreía, nada más. De todas formas, yo creo que al final, es verdad, estoy de acuerdo con Javier, que bueno, pues la situación ha requerido de ser generoso, creo que nosotros de consenso hemos sí sido, los ha habido durante la pandemia. Claro, pero yo vuelvo a insistir que al final también, más allá de la pandemia, han pasado 4 años, queda poquito, sí. un poquito para los 4 años, y los navarros tienen que ver en qué situación estaba Navarra antes y en qué situación está ahora. Y yo creo que mañana el debate va a ir mucho de eso, y nosotros creemos, lamentablemente, que el Partido Socialista se ha equivocado eligiendo el socio por una cuestión, bueno, pues de acceder al poder, y nosotros creo que hemos sido generosos de muchas maneras, incluso ofreciendo estabilidad con varios acuerdos en los que, bueno, con un grupo que tenía 20 parlamentarios le ofrecía esa estabilidad a un grupo que tenía 11. Entonces, bueno, yo creo que nosotros hemos sido generosos y lo seguiremos siendo, porque creemos que para Navarra es lo mejor. Parece que puede haber un ofrecimiento mañana, entonces, un poco, ¿o no? A ver si hemos hecho aquí... Bueno, yo creo que no es el momento ni de ofrecimiento, y mucho menos justamente en periodos preelectorales, ¿no? Donde efectivamente una de las grandes incógnitas es precisamente qué va a ocurrir con Navarra Suma, cómo se va a presentar, quiénes se van a presentar, quiénes van a ser, porque sin eso es muy difícil, ¿verdad? Efectivamente. ¿No? Lo que sí que nosotros creemos es que Navarra está mejor de lo que estaba, y en Navarra se han hecho cosas importantes. Y entre otras cosas nos hemos enfrentado a una crisis como la que hemos vivido con unos principios muy distintos de los que nos enfrentamos cuando dirigía la derecha este país, y teníamos una crisis como la que vivimos, ¿no? Y sin regla de gasto. Y bueno, mire, las prioridades han sido claras, subir el SMI, subir las pensiones, pagar ERTEs en lugar de facilitar despidos, hacer una reforma laboral para mejorar los derechos de los trabajadores en lugar de recortar derechos de los trabajadores, ayudar a los autónomos en lugar de dejarlos en la estacada, etcétera, etcétera. Esas son las recetas, y aunque hay muchísimos retos, porque quedan muchísimos retos, algunos de ellos, lo decía el señor González, Chomín, algunos de ellos por culpa de la pandemia, de lo que hemos vivido, pues hemos tenido que aparcarlos y habrá que volver a recuperarlos, y otros son retos nuevos de la sociedad en la que estamos viviendo. Todo eso es lo que queda por delante, y nosotros estamos por sacarlo adelante. Sí. Brevemente, señora Solana, que nos vamos a la publi. Sí, me gusta el hecho de que no se nos olvide a ninguna y a ninguno en esta mesa que hay primero unas elecciones pendientes. Quiero decir, no sé, ahí veremos cuáles son los números, es que el debate más mañana allá de las encuestas, más allá puede de las estar encuestas, condicionado también. Pero tenemos que tener presente eso, y tenemos que tener presente el respeto absoluto a eso, y que nadie dé por hecho aquí que nada va a permanecer como estaba, va a ser como dicen, que si tu encuesta es mejor que la mía, o si sabemos que dice lo mismo que la mía y por lo tanto todos tenemos la misma información. Lo que tenemos es que ver y respetar la decisión de la ciudadanía, eso es, y a partir de ahí tendremos que sentarnos y tendremos que ver cómo se puede gobernar esta comunidad con la mayor garantía y de la manera más progresista posible por la parte que nos toca. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, y a la vuelta hablamos de esa cuestión que ha suscitado en las últimas horas una polvareda. Ya veremos hasta dónde sube, ¿no? Como es la retirada de la medalla al trabajo, al mérito al trabajo, a Félix Huarte, al empresario y quien fuera vicepresidente de la Diputación Foral. Hasta ahora mismo. Hace unos días el Gobierno de España tomaba la decisión de retirar al navarro Félix Huarte la medalla al mérito al trabajo. Huarte fue vicepresidente de la Diputación Foral de 1964 a 1971, empresario, constructor e impulsor en Navarra de un plan de industrialización en nuestra comunidad que al parecer la sacó de su economía eminentemente agrícola. Y esto le valió un reconocimiento décadas después, en 2014, la medalla de oro de Navarra junto a quien fuera alcalde de Pamplona, Javier Urmeneta. Sus hijos, ahí están viendo, los hijos de ambos fueron quienes recogían esa medalla de oro. La medalla al mérito al trabajo le llegó en el año 64 y era retirada el 27 de octubre de este año por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en aplicación de la nueva ley de la memoria histórica.
Bueno, pues ayer se le preguntaba en esta casa a la propia ministra Yolanda Díaz sobre esta cuestión, sobre esta retirada de la medalla al mérito al trabajo a Félix Ugarte. Decía esto. Son honores y son medallas al mérito del trabajo a personas, como es este caso, que formaron parte del aparato represor del franquismo. Es absolutamente anómalo que tengamos a día de hoy, en el siglo XXI, en nuestro país, la medalla al mérito del trabajo a Francisco Franco Bahamonde o a muchas otras personas que, si usted lee los méritos en los expedientes, ¿no?, por los que les fueron concedidos, bueno, pues ponen los pelos de punta. Por tanto, yo creo que España es ya un país moderno, y permítame, además de pedir disculpas, decir que queda muchísimo por hacer. Bueno, pues esto es lo que decía la ministra ayer, pero hoy el propio Gobierno de Navarra, preguntado por esta circunstancia, cuestionado en sesión de Gobierno por esta circunstancia, aludía a un informe, a un estudio, al nomenclator de la Universidad Pública de Navarra, donde no se vincula a Ugarte ni siquiera a Javier Urmeneta al franquismo, y decía que la retirada de la medalla al trabajo, al mérito al trabajo, se está revisando para ver esa vinculación de la que se habla de Ugarte con el franquismo. Decía así. Quiero, respecto a esta cuestión, recordarles que el Gobierno de Navarra concedió en 2014 la medalla de oro a Félix Ugarte y a Javier Urmeneta como principales impulsores del programa de promoción industrial de Navarra en los años 60 del siglo pasado. Fue una medalla colectiva, no personal, por un hecho histórico que nos llevó a ser en la actualidad la comunidad más industrializada de España. Se encargó a la UPNA un nomenclator de personas vinculadas al franquismo consensuado con las asociaciones y aprobado en su día por la Comisión Técnica de Memoria Histórica. En el mismo nomenclator no aparece ni Ugarte ni Urmeneta. La decisión anunciada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de retirar la medalla al mérito del trabajo a Félix Ugarte está pendiente de revisión para acreditar sus vínculos con el franquismo tal y como establece la norma. Respetamos la iniciativa de revisión a la espera del dictamen, tal como hicimos en Navarra. Bueno, pues esto es lo que decía ayer la ministra y lo que decía hoy el Gobierno. Señor Álvarez, adelante. Bueno, pues curioso, porque hilando con lo de antes, que sí, seguro que le habían informado muy bien a la señora Díaz de cómo era el presupuesto de Navarra, espero que no haya sido la misma persona que le informó sobre el señor Félix Ugarte, porque desde luego la metedura de pata es, en nuestra opinión, lamentable, pero es que, claro, podría ser graciosa una metedura de pata si no fuera pues porque está atentando contra la dignidad de una persona ya fallecida, una figura relevantísima para Navarra, no solo como político, sino como empresario, que ha tenido, que se ha dado la circunstancia de que ha vivido en la época de la dictadura franquista, pero como tantas personas, y que, pues que es, como digo, ha sido clave para el desarrollo de Navarra, para que Navarra haya sido pues una región industrializada, una región muy desarrollada económicamente, que hemos sido la envidia de muchas comunidades españolas, y desde luego nosotros pues muy disgustados con esta cuestión, que creemos que además va más allá de la propia figura de Félix Ugarte, y que es una afrenta de verdad también a Navarra. Por eso, pues lo que le pedimos desde luego al Gobierno, porque la señora Díaz es una ministra del Gobierno de Sánchez, aquí tenemos un partido, el Partido Socialista, y también tenemos a Podemos en el Gobierno. Y lo que le pedimos al Gobierno de Navarra es que ante esto pues no se quede impasible, y que pida que se restituya la medalla y sobre todo el honor al señor Ugarte. Creo que, según un comunicado que ha emitido esta misma tarde el propio partido Unión del Pueblo Navarro, me parece que ya se había pedido formalmente al presidente Sánchez o al Gobierno de Sánchez que se restituya esa medalla, si no me falla el dato de ese comunicado. Señor Lecumberri. Sí, yo creo igual que, por aclarar un poco este lío, no sé si del todo claro, hay dos cuestiones. Tenemos una medalla de oro de Navarra concedida en el 2014, que nadie pone en duda, y tenemos una medalla al mérito del trabajo concedida en 1964, hay que decirlo, y que ahora el Ministerio del Trabajo, como explicó ayer la ministra, está
revisando en algunos casos en los que, como bien se explicó, en el propio caso de Franco, pues es como para poner en duda, ¿no? En este caso, en esa medalla del 64, el gobierno de Navarra lo que ha dicho es que se revise el expediente, lo ha explicado muy bien la portavoz, que se revise un expediente teniendo en cuenta que en Navarra lo difícil que es juzgar los hechos que pasaron en el pasado con la visión que tenemos actual. En Navarra, desde el punto de vista técnico, la universidad pública realizó un informe, el Nomenclator, y dijo quiénes creían ellos que habían actuado desde el punto de vista del régimen franquista. Y Félix Ugarte no está en ese informe, ¿no? Con lo cual la posición del gobierno de Navarra creo que es bastante clara, que se revise el expediente y que se tome una decisión teniendo en cuenta que en Navarra, en el Nomenclator que ha hecho la propia universidad pública, no está Félix Ugarte, todo lo contrario. ¿Qué ha podido pasar entonces? Si desde... Eso me gustaría saber a mí. A nosotras también nos falta información, no comprendemos que haga un anuncio de estas características la responsable de la materia, porque es la ministra la que, entiendo, tiene su propio Nomenclator y con una ley aprobada en la mano hace el anuncio que hace. No creo que sea un error. Si lo que tenemos que hacer es cotejar los Nomenclator de unos y de otros, habrá que hacerlo. Y creo, y seguramente creo que con lo que nos vamos a encontrar es con que ninguno va a ser completo. Es decir, si fuéramos a unos Nomenclator completos, aparte de que lo veo poco posible, pues sería extensísimo, igual tendríamos que revisar ya no nuestra historia, o sea, revisar el mundo de arriba abajo, porque tantas y tantas calles, cosas, edificios y personas están relacionadas con la época del franquismo y con la dictadura de Franco, que claro, la revisión va a ser extensa y nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, si de lo que se trata es de cotejar nomenclators, hagámoslo. Si de lo que se trata es de, en algunos, incluir personas, porque seguramente habrá que incluir, habrá que ir incluyendo, entiendo que no es algo cerrado, estanco y que se quede así para siempre. Hombre, se le está pidiendo a ella que saque del suyo un nombre, podrá ella exigir que lo incluyas tú, quiero decir. No sé cuál va a ser el siguiente capítulo, porque ella es la responsable de esta materia y es quien ha anunciado la retirada de esa medalla, que es de su negociado. Entonces, aquí, con la medalla de oro, yo discrepo, no estamos todos de acuerdo, ni lo estuvimos en su momento. Antes hemos visto imágenes del acto de entrega en el que, por ejemplo, Guero Abay no estuvo, no participó. Entonces ya explicamos los motivos que nos llevaron a no estar presentes en aquel acto. Hubo quien, votando en contra del acuerdo de gobierno para otorgar esa medalla, sí estuvo presente. Eso tendréis que explicar los demás, pero otros votamos en contra de ese acuerdo y no estuvimos presentes en aquel acto. O sea, que no es verdad que aquello nos pareciera a todo el mundo fenomenal y fuera el acierto del siglo. No lo fue. Estas son las imágenes a las que no lo fue complejo y fue doloroso para muchas personas porque estas cuestiones suelen pasar alta factura. Además, en aquella idea que tuvo el gobierno de Barcina de juntar a ambos personajes, a Félix Ugarte con Urmeneta. Bueno, señor González, que ha estado pacientemente escuchando a sus compañeros de mesa. Bueno, pues exactamente igual, es decir, cuando se concedió la medalla de Navarra, nosotros desde luego no estábamos a favor. Creemos que además se utiliza este tipo de eventos, de condecoraciones, a veces de forma interesada, es decir, creemos que esa tentación la tienen todos los gobiernos. Ahora hemos visto el anuncio de la ministra. Sí que, repasando un libro que escribió Antonio Maestre, que es compañero de Yolanda Díaz, Franquismo S.A., pues ahí el papel de Ugarte, de Félix Ugarte, durante el franquismo, incluso de apoyo al alzamiento en sus inicios y luego, digamos, ese beneficio que le otorgó el poder trabajar en cuelgamuros con presos que estaban allí voluntarios para redimir condenas. Obviamente todo el mundo se apunta a que lo saquen cuanto antes de las cárceles. Creemos que ese tipo de medallas se deberían de haber concedido desde luego a los que estuvieron trabajando allí, no a los que se beneficiaron de aquel esfuerzo y aquel trabajo esclavo. Y ahí creemos que seguramente que la ministra tenga algún tipo de información de archivos que hasta ahora no se conocían, que le permita digamos que
Claro, pero eso igual hay que oficializarlo de alguna manera. De alguna forma lo tendrá Claro. que oficializar, sí. Claro, señor Álvarez. Bueno, pues la señora Díaz tiene tanta información que se va a revisar lo que hizo aquí un anuncio. Me parece, de verdad, de muy poca delicadeza, ella que además tiene siempre ese look de que no va contra nadie, ni pues realmente ahí es donde se le ven las costuras a la señora Díaz como al señor Antonio Maestre, desde luego, con una auténtica obsesión, y yo creo que de verdad en estas cosas hay que hacer las cosas bien, porque si no se hacen las cosas bien, pues yo creo que a Félix Ugarte, si realmente el nomenclator nuestro está correcto, pues no sé quién le restituye ya el nombre. Esto es así. Entonces, nos parece de verdad muy, muy irresponsable. Creemos que en esta cuestión pues se está haciendo una demagogia pues muy peligrosa para muchas personas, y pedimos desde luego más rigor, y pedimos al Gobierno de Navarra, lo repetimos otra vez. Es verdad que el Partido Socialista dice que no se pone en duda la medalla de oro, pero sí que creemos que tiene que ser firme con el señor Sánchez, no hacer seguidismo de lo que diga el Gobierno, más sobre todo la ministra Yolanda Díaz, y pues defender la figura de Félix Ugarte, porque pues para eso hemos hecho nuestro propio nomenclator, ¿no?, de la historia de Navarra, con asociaciones que conocen la realidad de Navarra. Por no repetir mucho más, ¿no? Pero efectivamente los técnicos, los historiadores, la propia universidad sacó el nomenclator con las personas, las figuras que se entendía que sí que habían participado, de una forma inmoral, vamos a decirlo así, y para enriquecerse participando en el régimen, ¿no? Y no estaba Félix Ugarte. Y hay una cosa que yo creo que también hay que reconocerlo, ¿no? Un grupo de navarros, entre los que estaba ellos, en un momento en que Navarra estaba en un momento de plena revolución y de pleno cambio industrial, fueron capaces de crear un tejido industrial del cual nos hemos beneficiado, muchas generaciones nos estamos beneficiando y se está beneficiando. Esa es la cuestión un poco que... Y esta es una cuestión importante. Ahora, y con esto acabo, yo también comparto plenamente que aquellos trabajadores republicanos que trabajaron construyendo carreteras, algunas de ellas en Navarra, y construyendo algunos de los grandes monumentos franquistas, sin ninguna duda se merecen una gran medalla de mérito al trabajo, porque hicieron un trabajo en el que fueron claramente explotados. Claro, ¿qué pasa ahora si vamos a ponernos en el terreno de las hipótesis, qué pasa si se restituye esa medalla? Quiero decir, políticamente esto tendría algún tipo de... Bueno, yo creo que técnicamente no se le ha retirado la medalla, Quiero decir que está en un proceso de revisión y vale. Se ha propuesto la retirada de un grupo de personas, entre las cuales está Ugarte, ¿no? Pero yo creo que técnicamente no le ha sido retirada la medalla, Quizás estoy equivocado, pero yo creo que el proceso aún no ha llegado a ese punto. Sí, yo he entendido lo mismo. La noticia es de que está en revisión no solo él, sino más personas, sobre todo porque hubo una oligarquía ligada al franquismo que se enriqueció gracias al régimen, utilizando además de forma poco moral los recursos del Estado, y que creo que es eso lo que se está revisando y viendo si realmente esas personas, digamos, los negocios los hicieron de una forma ética y conforme a derecho, o aprovecharon esos privilegios que estar cerca de Franco les daba para enriquecerse y acumular unos patrimonios que desde luego fueron enormes. Mira, despedíamos la legislatura de Barcina en ese 2014 con ese otorgar la medalla de oro de la que estamos hablando, no la del mérito al trabajo del señor Ugarte y solo del señor Ugarte, sino la mancomunada otorgada por otros motivos y referida a otras épocas y a otra acción diferente junto con Urmeneta. Así cerrábamos aquella legislatura, y la siguiente la iniciábamos con el Gobierno del Cambio, con por primera vez una Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, en la que la memoria ha sido clave y ha sido, yo creo que uno de los mayores cambios que se han dado en esta comunidad, un antes y un después con respecto de otras legislaturas, como hablábamos al inicio, de diferencias entre unos gobiernos y otros, y qué características tienen unos que otros no tenían, pues esta ha sido una característica determinante. Lo que se ha avanzado en poco tiempo, ahora hablamos del nomenclator como si fuera una cosa que nos ha venido dada, y eso no es así. El nomenclator es una iniciativa que parte a partir de un gobierno que se preocupa y se ocupa de dar impulso y recuperar la memoria y de cumplir la ley. Entonces, ahora hay otra ley
que también va a determinar una serie de cosas y que habrá que cumplir. Y si hay que revisar cosas, se revisarán. Y si no se ha quitado todavía y se tiene que acabar quitando, pues explicarán por qué. A mí me gustará escuchar otra vez a la ministra, porque lo que hemos escuchado exactamente, si no me he equivocado al apuntar, es que habla de retirar esa medalla a Ugarte porque ha formado parte, esas personas que recibían ese reconocimiento, por haber formado parte del aparato represor del franquismo. Esas han sido sus palabras. Terrible. La afirmación, quiero decir, si este es el motivo que te ha llevado. Si no es así, tendrá que explicarlo de otra manera. Y si es así, tendrá que argumentarlo. Y si es así, y la ley lo establece, habrá que retirar lo que haya que retirar. Con los datos que tienen, ustedes... Digo, porque se nos olvida todo muy rápido, pero lo que tuvimos que vivir, ver, oír y escuchar aquí y pelear en esta comunidad para retirar la laureada de Diputación, de lo que es Palacio de Navarra hoy, del Gobierno, bueno, pues estas cosas, porque era muy bonito y tenía mucho valor escultórico. Es que es un disparate a veces. Claro, le cuesta escuchar, cuando escucha a la ministra decir que formaba parte Félix Ugarte, o la figura de Félix Ugarte, o su trabajo de ese aparato represor, ¿qué le viene a la cabeza? Yo ya lo he dicho, me parece de verdad que ha sido una auténtica irresponsable. Yo he mirado mientras hablaban que dicen que no, las noticias que salen son todas oficializa la retirada, retira la medalla, es decir, en ningún momento ha dicho me he puesto a revisar, de hecho la retira a la vez que a Franco. En fin, nada más y nada menos. Entonces no creo que la de Franco, no creo que la retirada de la medalla de Franco esté en revisión. Yo creo que ella anunció una alegación y por eso es por lo que se está revisando. Ella anunció la retirada, claro, evidentemente se han dado ruido, pero me parece de verdad que ha sido una auténtica irresponsable. Por cierto, con esto de la retirada de la laureada que hablaba la señora Solana, yo le invitaría a que se diera una vuelta por Navarra, porque si quiere tengo fotos de varios pueblos, por cierto, algunos de ellos gobernados por ustedes, en los que sigue estando el escudo con la laureada. Digo porque... Sí, esos también están apuntados, está catalogado. Pues están apuntados, pero no los quitan y llevan 7 años en el gobierno aplicando la ley de memoria histórica. Sí, y son catálogos que están vivos y se van a ir incluyendo más. No, pero no es un tema de catálogos, quiere decir que es que se van a ir incluyendo más. En mi pueblo hay una muy llamativa, que es una cerámica además a todo color, que está delante de las bodegas propiedad de Ana Beltrán. Que claro. Digo, porque llevan 7 años en el gobierno. Bueno, estamos terminando. En el gobierno de Navarra, porque ha habido una cosa, qué pena que no tenemos tiempo, pero no hemos podido hablar de pactos en gobiernos municipales de la comarca de Pamplona, por ejemplo. Uy, pero es que eso nos lleva a otro programa, ¿eh? Claro. Vamos a concluimos una reflexión acerca de este último tema que estamos... Una conclusión, más una reflexión. Yo creo que en el libro de Antonio Maestre se habían revisado archivos a nivel europeo que hasta ahora no se conocían, donde parece ser que había indicios, por lo menos, de que Félix Ugarte había participado en hechos muy concretos en cuanto a transporte de armas y financiación del golpe de Estado. Yo no lo puedo confirmar, pero parece que podría ser que esa información que hasta ahora no se conocía pues haya trascendido. Si es así, pues entiendo que la ministra se plantee la retirada de la medalla. Muy bien, señora Solana, breve, por favor. Secretos oficiales es lo que llevamos intentando descatalogar o abrir, mejor dicho, durante mucho tiempo sin demasiado éxito. Es verdad que nos falta mucha información. Yo a esperar lo que explique la ministra y si hay que cotejar nomenclators, que se haga. Y espero que un nomenclator de estas características sea un elemento vivo. Como digo, habrá más cuestiones arquitectónicas y de otro índole que incluir en ese catálogo de simbología franquista que hay que retirar, efectivamente, sea cuando sea, antes que tarde, si es mejor, pero que hay que retirar sin duda, y además por ley. Señor Lecumberri. Bueno, yo creo que habrá que esperar, habrá que valorar la información cuando se dé y sobre eso habrá que tomar decisiones. Desde luego, en el momento en el que estamos, con la información que tenemos y con la información del propio nomenclator de la Universidad Pública, realizado por historiadores y por técnicos de Navarra, creemos que hoy por hoy no está justificado y habrá que ver ese expediente. Yo creo que con esto también ya he dicho todo lo que tenía que ver. Yo lo que sí que quería aclarar es que desde luego, desde mi formación, estamos totalmente de acuerdo en que se avance en memoria, en una memoria de lo que pasó en el franquismo, pero una memoria rigurosa y una memoria que huya de los sectarismos y desde luego una memoria que no borre a las víctimas del terrorismo de ETA para blanquear a ningún partido político.
Así lo dejamos. Mañana más en ese esperado debate sobre el estado de la comunidad. Suerte a quienes nos representan en esta mesa. El miércoles nosotros también estaremos aquí de vuelta con más asuntos que seguro son de su interés. Que pase una feliz semana.